Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Foro 506. Mi nombre es Luis Fernando Sanabria, soy comunicador y les comento como en otras ocasiones, este programa realmente es un programa creado de buenas intenciones por parte de 3 ciudadanos preocupados por la situación de la política costarricense, 2 economistas y su servidor, que es un mercadólogo, que hemos creído que la mejor forma de construir una sociedad es a través del criterio. Por tanto, este programa lo que pretende es la promoción de ideas, de pensamiento crítico específicamente. En este programa hemos tenido expertos en distintas áreas de la economía, de la cultura, de la salud. Hoy toca la política que es transversal a toda la actividad del ser humano. Y tenemos un gran invitado esta noche, una persona que realmente admiro muchísimo por su trabajo, por su tenacidad, por su fortaleza y por su entereza. Creo que si hay una característica que debe tener un político es la coherencia, y este señor nos ha demostrado a través de los meses una coherencia absoluta en su discurso, en su posición y en sus votaciones. Paso a presentar a mis compañeros, Eduardo Sallegue, economista, comunicador y conferencista internacional. Eduardo, ¿cómo te encuentras esta noche? Muy bien, Luis, muchas gracias. Muy complacido de tener al invitado especial de hoy, aprender muchísimo del estado de la política. Por supuesto, a eso venimos a aprender. Y también a mi compañero en esta iniciativa, el señor Alberto Boza Handal, quien es también del área financiera, economista, y un inversor del área turística. Alberto, ¿cómo te encuentras esta noche? Buenas noches, Luis. Un gusto estar compartiendo aquí nuevamente con ustedes. Deseoso de poner nuestro granito de arena. Por supuesto. Pues nada, paso a presentar a nuestro invitado, el señor Eric Rodríguez Steller, abogado, economista y lo más importante y lo que nos ocupa, diputado de la República en este periodo institucional. Don Eric Rodríguez, ¿cómo se encuentra usted esta noche? Muy bien, muy contento y muy agradecido con ustedes por invitarme al programa. Y un saludo a los distinguidos colegas, a su persona y a quienes siguen este programa, que es bastante visto. Muchísimas gracias, don Eric. Don Eric, casi siempre iniciamos con una pregunta que nos permite ver el hielo con el invitado, pero sobre todo ubicarnos en el contexto en el cual nos encontramos todos nosotros como ciudadanos. ¿Cuál es el estado de la política nacional hoy? ¿Cómo está el ciudadano frente a las políticas públicas del gobierno PAC en su segundo mandato? Bueno, yo siento que la política en este país se ha atomizado mucho. Ha habido mucho partido que ha surgido en los últimos tiempos, y si bien seguimos dominados por un tripartidismo, ¿verdad? Porque ya no tenemos que hablar solo del Partido Liberación y de la Unidad, sino también del Partido de Acción Ciudadana, que ya suma su segundo mandato consecutivo. Entonces yo pienso que si uno hace un análisis de las encuestas, más o menos un 40 y pico % de las personas no se identifican con ningún partido político. Yo sigo creyendo que los partidos políticos cada vez pierden más popularidad, cada vez pierden más hegemonía dentro de este campo político, y cada vez la gente se fija más en el candidato o en el líder que el partido político a la hora de emitir su voto. Y esto es favorable desde una perspectiva de que estamos valorando a la persona sin etiqueta, pero también desde otra perspectiva puede ser peligroso, porque algunos esperarán que llegue una especie de mesías que trate de solucionarle todo, ¿verdad? Algún estilo Hugo Chávez, una cuestión por el estilo, y obviamente que personas de ese tipo lleguen a tener el poder es sumamente peligroso. Alberto Cañas decía que este país, y yo lo digo Alberto, ¿verdad? Yo no es que esté totalmente de acuerdo con él, decía que este país ocupaba un dictador, que más bien ya el asunto de la democracia le hace daño, contrario a lo que decía don Oscar Arias, que decía que los problemas de la democracia se arreglan con más democracia. El problema es que si llega un dictador bueno, pues tal vez nos vaya bien, pero si llega un dictador malo, nos puede ir muy mal. Entonces, me parece que estamos en una incertidumbre total. Yo creo que si alguien se atreve a decir en este momento quién va a ser el próximo presidente de la República a 2 años, más o menos, año y 8 meses de las elecciones, yo creo que si acierta, debería decirnos a nosotros en qué va a salir la lotería, porque realmente sería una persona que sería pitoniza al respecto. Así es que yo veo un panorama político muy atomizado, con partidos
que tienen un feudo muy pequeñito todos. Yo creo que Liberación Nacional no es que sea el partido más grande de Costa Rica, es el partido menos pequeño de Costa Rica en este momento, pero Liberación Nacional es un partido que antes ostentaba un 40 y pico por ciento del electorado y ahora lo vemos en un humilde 25-26% del electorado. Así que esto pues pinta las cosas bastante interesantes, pero también nos deja en algún nivel de incertidumbre sobre qué va a pasar o qué va a venir en los próximos meses y en los próximos años. Bueno, entrando un poco en materia, señor diputado, algunas personas, vamos a tratar de ubicarnos en un contexto primero, que es el contexto en el cual usted vive el día a día, que es la Asamblea Legislativa. Realmente yo creo que el ciudadano está dentro de esta incertidumbre que vive en las distintas áreas del vivir, en la economía, la sociedad, el empleo, la salud, ¿verdad? Queda ese espacio de la política de la Asamblea Legislativa y las personas realmente, los ciudadanos nos encontramos muy extrañados de ver esa obediencia absoluta de la Asamblea Legislativa, es que no es un gobierno de unidad nacional, o sea, se desaparece, se borra de alguna manera del panorama la oposición, el control político, el alzar la voz. Son muy pocos en realidad, señor diputado, es usted y tal vez otras 2 o 3 personas máximo los que tienen esa valentía de levantarse y confrontar ideas, confrontar medios de comunicación que sí le hacen el juego a la hegemonía del gobierno. Entonces, algunas personas han sugerido que esa obediencia que tienen la mayoría de los diputados, la mayoría de los partidos, de los bloques, de los que se han separado, de los independientes, en menor potencia, pero lo cierto es que la mayoría apoya estos planes del gobierno y que esa obediencia absoluta se debe a que gracias a la operación de la UPAD hay información muy delicada que puede ser liberada y entonces bajo amenaza de alguna manera se están plegando los diputados a hacer votaciones, digamos, a pesar de que minutos antes dicen que no van a apoyar un proyecto y posteriormente terminan apoyando el proyecto. ¿Cree usted que la UPAD tenga algo que ver con este accionar de la Asamblea Legislativa? Bueno, la UPAD ha sido uno de los peores errores que ha tenido este gobierno, lo decía ayer muy bien Rubén Hernández Valle, que el Poder Ejecutivo, y estamos hablando de la UPAD, el constitucionalista, sí. Claro, usurpó funciones que le competen al Poder Legislativo. Pero para bailar se ocupan de 2. Y yo lo que siento es que la Asamblea Legislativa ha sido muy condescendiente con el Poder Ejecutivo. Yo podría entender la Liberación Nacional de por qué es tan condescendiente. Antes de esto, pues no lo entiendo, pero ahora sí lo entiendo, porque obviamente que están buscando que el gobierno apoye a doña Laura para un puesto en el BID. Entonces, por eso es que Liberación está tan reacio a aprobar investigaciones, por ejemplo, del viaje del presidente de la República, está tan reacio a aprobar investigaciones con la inversión de las pensiones de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social en el Grupo Nación, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno ve ¿por qué están tan reacios? Bueno, aquí hay un interés meramente que estoy seguro que doña Laura no va a ganar. Ya México le quitó el apoyo. Entonces, uno podría entender por ese lado a Liberación Nacional. Pero yo pienso, don Luis, que aquí las cosas van mal desde que nosotros empezamos a sesionar en el Museo de los Niños, ¿verdad? En el Auditorio Nacional, para ser más exactos. Y ahí prácticamente la Asamblea se puso un bozal, porque la Asamblea renunció al control político y entonces todo había que probarlo a golpe de tambor. Y vio usted qué resultado más curioso. De ahí salieron las peores cosas habidas y por haber. De ese Auditorio Nacional salió la restricción sanitaria, donde se le dio un cheque en blanco para que don Daniel Salas y don Carlos Alvarado, yo lo he dicho, que parecen aprendices de tiranos, ¿verdad? Le digan a usted cuándo tiene que salir, cuándo no tiene que salir, y eso es peligrosísimo, con una restricción vehicular que es totalmente ilógica. De ahí salió el congelamiento del precio de los combustibles.
que eso lo único que hizo fue restarle competitividad a este país y la recaudación fue muy poca, o ha sido muy poca hasta la fecha. De ahí salió también la bendita ley de usura, que lo que está provocando es una desbancarización de todos los costarricenses. Entonces de ahí han salido cosas muy malas, de ahí salió otro proyecto donde el Banco Central a través del mercado secundario compró o emitió, porque esa es la palabra, 250.000 millones de colones. Y entonces tenemos una asamblea totalmente condescendiente con un poder ejecutivo y que ha renunciado a cosas, porque por ejemplo, las garantías constitucionales solo las puede levantar la Asamblea Legislativa según el artículo 121 constitucional, y aquí se le entregó un cheque en blanco al ministro para que cierre negocios, atentando contra la libertad de comercio y contra el derecho al trabajo consagrado en la... Perdón que me entró una llamada, salvo que usted, ¿cómo se llama? Por decir algo, tenga claro de que el Poder Ejecutivo es el que debe hacer estas cosas, lo cual violenta el Estado de Derecho que nosotros tenemos. Y en una democracia centenaria eso me parece pésimo. Entonces yo veo que la Asamblea Legislativa le está haciendo un daño terrible a este país. Hoy, por ejemplo, se votó el segundo debate, el empréstito por 504 millones con el Fondo Monetario Internacional, con 40 diputados. Hoy torcieron brazo, la gente que no estaba llegando llegaron 54 diputados, y eso lo que va a provocar es que la deuda pública llegue al 75% al final de este año, y el asunto no es ahora endeudarse. Don Dennis Meléndez Howell, también economista, decía cuando era profesor de nosotros, que endeudarse siempre es bueno, lo malo es pagar. Por supuesto. Y entonces, claro, hoy se van a endeudar y van a tener plata, y el día de mañana, ¿a quién le va a tocar pagar? Y esa es la parte que yo creo que muchos no ven. Y para cerrar nada más, aquí yo creo que se ha olvidado que el pueblo en febrero del 2018 fue claro en darnos un mandato a los diputados y decir que quería una asamblea con 47 diputados de oposición y solo 10 oficialistas. Y parece que algunos no han entendido que para eso fueron electos. ¿Cuál fue el mandato específico del soberano? Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Ahora, señor diputado, el costarricense promedio, no me gusta utilizar esa frase del de a pie porque me parece muy peyorativa, pero digamos el costarricense promedio o la persona no política que vive en su operación frijoles diaria, que no tiene mucho tiempo para estar sobre lo que sucede en la política, prácticamente no ve ninguna amenaza con lo del caso UPAD. ¿Es, señor diputado, la UPAD algo por lo que el ciudadano debería estar preocupado, ofendido o muy molesto? Yo diría las tres cosas. Debería estar preocupado, debería estar ofendido y debería estar muy molesto. Porque como bien decía Jacques Agot, mire, estas son prácticas reñidísimas con la idiosincrasia del costarricense. O sea, nosotros siempre nos hemos jactado de tener una democracia centenaria, y eso de que lo estén espiando a uno, y datos sensibles. Pues no estamos hablando de cualquier tipo de datos. Estamos hablando de datos sensibles que se le están pasando abiertamente el ministro de Seguridad a gente de Casa Presidencial. Esto a mí me parece que es mancillar la democracia y la Constitución de Costa Rica, además de que es totalmente ilegal. Y yo creo que los costarricenses debemos de estar preocupados. ¿Por qué? Porque ya cuando empiezan con el espionaje, esto es digno de los regímenes totalitarios, ¿verdad? Esto es digno del Big Brother de George Orwell, ¿verdad? Por señalarlo de alguna manera. Y entonces yo pienso que deberían estar preocupados, deberían estar molestos, no solo porque se está violando la intimidad, sino porque estas son prácticas totalmente ajenas con una democracia centenaria. ¿Usted cree, señor diputado, que ellos quieran concatenar toda la estructura que se estaba haciendo de la UPAD con la ley de extinción de dominio también para dar una persecución más allá del simple hecho de mantener datos para efectos electorales, sino más bien para hacer ya una persecución detrás de bienes con el peligro de hacer una inversión en la carga de la prueba, ¿verdad? En donde se le dice a una persona, bueno, usted tiene esta casa, pero usted me va a tener ahora que demostrar de dónde sacó el dinero. Vos podés decir, bueno, es que fue una herencia, me la dejaron en efectivo, fue que vendí una finca o no sé qué, y que se venga esto en medio de esta voracidad fiscal tan terrible que tiene este gobierno detrás de todos los ciudadanos, ahora sí acusándolos, digamos, de delitos que no existen, ¿verdad? Simplemente pueden ser imaginarios, pero concatenado con la información que se está haciendo de la UPAD.
Totalmente de acuerdo. Uno pensaría, y voy a pensar ingenuamente al principio para después darle la otra versión mía, de Claro. que este es un asunto meramente electoral y que uno dice, bueno, es que con base en esos datos van a saber a quién darle el diariecito o a quién darle el bono para que después tengan que agradecerles con su voto el que se le dio ese tipo de ayudas. O Sí, sí, sea, alimentar el clientelismo político histórico. totalmente de acuerdo. Alguien decía que los comunistas son aquellos que les quiebran las piernas a una persona y después le dan unas muletas y esperan que la persona le agradezca por las muletas que le dio. Así es. Entonces, eso es lo que han hecho en todo esto, pero digamos que eso es pensando ingenuamente. Pero a mí me parece que lo que hay aquí es simplemente buscar espiar a aquellas personas que se oponen al régimen. ¿Y para qué? Para que entonces usted o se queda callado o, para ponerlo en términos muy folclóricos costarricenses, o te voy a fregar. Entonces, si vos querés hacer denuncias, si vos estás en contra del régimen, entonces yo te voy a fregar porque yo conozco absolutamente todo lo tuyo. Y eso es peligrosísimo, porque imagínense los que tenemos hijos o cuentas bancarias. Vea qué peligroso esto también, porque no es solo la ley de extinción de dominio, es que también aquí se quieren abrir cuentas bancarias sin una orden judicial, que ese era otro de los proyectos que andan por ahí dando vueltas. Bueno, Y la y extinción... si por la víspera se saca el día también el matonismo de las policías y casi una militarización de la policía, por ejemplo, en la Basílica de Los Ángeles con AK-47, como si vieran a tener, no sé, asalto de los romeros, ¿verdad? Cosa que me parece a mí totalmente desproporcionada, inclusive también la soberbia y el maltrato que han tenido los oficiales de tránsito con personas, no sé, por el tema de la placa, o no les quieren aceptar la carta esta de permiso para trasladarse. O sea, hay una serie de elementos que nos están enviando efectivamente muy malas señales. Totalmente de acuerdo. Y yo le digo una cosa, gracias a Dios no tenemos ejército, porque Dios guarde este país con ejército. Si hay un matonismo total de la policía y de la policía de tránsito, e inclusive de la policía municipal, yo no quisiera imaginarme este país con un ejército. Y yo no quiero, por amor a Dios, ver a una persona arrodillada frente a un oficial de tránsito suplicándole que no le baje las placas porque el carro es todo lo que tiene para darle de comer a su familia. Eso es vergonzoso. Eso es Sí, es una totalmente... crueldad absoluta. Pero don Luis, véalo de esta manera. Concatene esto. Si usted tiene una ministra de Planificación como doña Pilar Garrido, que dice que hay que ganarse el derecho a trabajar, cuando no se da cuenta que es un derecho consagrado en la Constitución política, pues, ¿qué puede esperar usted del resto de la gente si esos son los líderes que usted tiene? Y ahora, yo fui a la marcha esta, que no soy de marchas, pero fui a la marcha de esta Casa Presidencial y ver a la policía tomándole fotos a las personas que se están manifestando como si fueran delincuentes. ¿Y esto para qué es? Para pasar la información, obviamente, al gobierno y que a usted lo tengan controlado al respecto. O acuérdese también cuando el presidente de la Caja, don Román Macaya, dijo que iba a echar mano a las juntas de salud de los diferentes lugares para que sapearan las fiestas o para que les estuvieran informando. Eso es estilo los comités de Hugo Chávez o estilo los comités que hay en Cuba. Por eso yo le digo, eso es terriblemente preocupante porque estos aprendices de dictador, y por dicha son aprendices, porque si hubieran tenido un poquito más de escuela, ya nos hubiera llevado al diablo a todos. Están simplemente pisoteando los derechos de todos los costarricenses y esa es la realidad. Totalmente de acuerdo. Señor diputado, le hago un pase a mi compañero Alberto Boza Handal para que siga con sus preguntas. Don Eric, bueno, estamos hablando de la falta de control político, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa, las políticas del Ejecutivo que rozan con el autoritarismo, ¿verdad?, y que quieren pasar leyes que serían evidentes abusos de autoridad, ¿verdad?, en caso de que se apliquen. Hay dos órganos adjuntos a la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes. Son órganos adjuntos a la Asamblea Legislativa que uno vela por el control financiero y el otro vela por el derecho de los ciudadanos, ¿verdad? ¿Cuál es su valoración de estas dos instancias? Mire, a mí me parece que la Contraloría cumple un buen papel. Yo siento que doña Marta es una persona seria y nos ha advertido, y una de las grandes impulsoras de la regla fiscal para que no se quiebre, y también nos ha advertido sobre el manejo de las finanzas en el ICE, ¿verdad? Donde curiosamente en el ICE no cumplen las normas NIF, porque si las cumplieran, el desbalance financiero sería aún mayor del que tiene actualmente el ICE hoy. Entonces a mí me parece que la Contraloría tiene gente muy técnica y gente muy buena, tiene muy buenos economistas, algunos los conozco personalmente, pero en el caso de la Defensoría, es que la Defensoría ha sido una especie de botín político, y esto desde que se creó.
Entonces, aquí lo que hay es un pleito en la Defensoría, ya que yo estoy en la comisión esa que está llevando el proceso oral y privado a la señora defensora, y aquí uno no sabe qué será peor, si la cura o la enfermedad. Y le digo esto, ¿por qué? Porque la información que yo tengo es que los mandos medios que están tomados por el Partido de Acción Ciudadana son los que mandan en la Defensoría de los Habitantes. Entonces, uno dice, bueno, es que la señora defensora de los habitantes ya no le queda espacio, debería de dar un paso a un lado y dejar que otra persona asuma la defensoría de los habitantes, doña Catalina. Pero por otro lado uno dice, ¿y si se va? ¿Quiénes toman el mando de esa defensoría? Y ya sé lo que me van a decir. Bueno, es que al fin y al cabo el defensor o la defensora es elegido por la Asamblea Legislativa, entonces la Asamblea Legislativa es la que debe cuidar ese tipo de cosas. Pero es que nada hago yo poniendo un jerarca si el resto de la gente no quieren hacer ese jerarca o si el resto de la gente es el que toma decisiones. Y yo estas preguntas las he hecho en el plenario de decir quién manda en la Defensoría de los Habitantes. Y cuando yo estaba en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, o cuando, ahí trabajando con la gente de la Federación, alguien dijo una frase muy célebre. Mire, la Federación de Estudiantes cierra hoy y en este país nadie se da cuenta. Y a veces yo siento que si la Defensoría cierra hoy, o nadie se da cuenta o muy poca gente se da cuenta porque pareciera que el papel de la Defensoría es inframarginal en este momento. Es una lástima, ¿verdad? Porque es un órgano que sería bastante provecho para control político y para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Don Eric, usted menciona el tema de la UPAD y doña Catalina Crespo, la Defensoría de los Habitantes. Hay información muy importante que se tuvo acceso en la famosa grabación que tuvo acceso doña Catalina y la Defensoría antes de que entrara a la Fiscalía. Por mal manejo o no sé por qué otro motivo no se resguardó bien la información y el audio se editó y se perdió casi que la mitad del audio donde supuestamente se mencionaban cosas que podían incriminar al señor presidente. ¿Considera usted que hubo aquí mala fe o que hubo algún tipo de negligencia para que esto sucediera? Le hago otra pregunta de una vez. ¿Considera usted que doña Catalina es una víctima más del torbellino que significa la UPAD? ¿O considera que ella está jugando, o es una pieza maestra del PAC, más bien? ¿Para dónde estará jugando la señora defensora? Yo siento que doña Catalina siempre fue una pieza cercana al exministro de la presidencia, don Rodolfo Pisa, ¿verdad? Al primer ministro de la presidencia que tuvo este gobierno, porque ya va por 3. Y yo no sé cuál de los 3 ha sido más desacertado, ¿verdad? O sea, esto ha sido terrible. Entonces, yo creo que más bien, cuando ella toca, por ejemplo, el caso de la UPAD, y toca al presidente de la República, y va a casa presidencial, esto le incomodó mucho a los mandos medios de la Defensoría de los Habitantes. Y esos mandos medios están puestos desde que don Rodrigo Alberto Carazo, cuando fue defensor, ahí fue donde sembró a toda la gente del PAC metida en esto. Entonces yo no siento que doña Catalina sea una pieza del PAC, muy por el contrario, yo creo que les ardió que estuviera ella y esos son los problemas que ha tenido a la hora de ejercer como defensora de los habitantes. Pero con respecto al audio perdido, claro que aquí hay una gran negligencia. ¿Cuál es la cadena de custodia de esa prueba? O sea, aquí no queda perplejo cuál es la cadena de custodia. Y esto no es nuevo, porque ¿cuántas denuncias ha habido por nombramientos irregulares en la Defensoría de los Habitantes? Lo cual también es muy peligroso. Entonces yo siento que en la Defensoría de los Habitantes, por lo menos para referirme solo al caso de la grabación, ahí lo primero que hay que cuestionarse es cuál es la cadena de custodia de la prueba y cuál fue el funcionario responsable que perdió esa prueba, porque aquí sí tenemos que exonerar a la señora defensora de los habitantes. O sea, no fue la señora defensora de los habitantes la que perdió el audio, fue un empleado de la Defensoría de los Habitantes. Y aquí hay que averiguar quién fue y ojalá abrirle un proceso administrativo y si cabe en sede judicial, pues también llevar a cabo eso. Perfecto. Disculpe, Alberto, ¿alguna réplica? No, está claro la explicación de don Eric. Ok, adelante, Eduardo Sayek. Algo del tema. Gracias. Sí, bueno, yo iba a agregar, en la entrevista que tuvimos con doña Gloria Navas, nos decía ella que el AUPAD era una organización criminal, básicamente.
Y de hecho, pues así están denunciados en el proceso judicial que se ha abierto, que creo que hoy estuvo ya en la corte y toda la cuestión. Tengo entendido que se está desarrollando este tema. Y bueno, eso nos preocupa muchísimo porque ahorita los delitos son cibernéticos. O sea, ahorita no es el delito de que si me comí el dinero en confites o qué hice con las armas, a dónde las guardé. No, no, no. Ahora los delitos son cibernéticos y tocan fibras muy íntimas del costarricense. Entonces, esta red de espionaje, si se quisiera decir así, es lo que usted dice, tiene acceso a un montón de cosas perversas que después pueden volcarse en contra del mismo costarricense. A mí lo que me preocupa es que el costarricense normal, sea educado, rico, no importa, o pobre, el ciudadano costarricense cree que esto es un cuento de hadas. No puede creerlo, dice, no, jamás en Costa Rica, no. Y eso es como el cuento del sapo cuando le van calentando el agua, que cuando va a saltar ya es demasiado tarde. Entonces, sin duda alguna trae estas cosas al pensamiento y decir, despertemos, o sea, realmente está pasando algo. Quería tocar yo el punto que usted tocó al principio sobre la aprobación del empréstito por más de $500 millones hoy. Pues como usted lo decía, 40 personas a favor o 40 diputados a favor, 14 en contra, y estuve escuchando algunos puntos de vista muy válidos y casi que todos hacen referencia a un punto en particular, que es la falta de transparencia en el proceso. La mayoría de los diputados dicen, desconocemos cuál es la negociación que hay de esto, desconocemos hasta dónde nos va a llevar esto, cuándo vamos a terminar de pagar esto, como lo decía usted en alguno de sus discursos. Y me gustó mucho una frase que usted usó, que los socialistas del siglo XXI son iguales a los socialistas de los siglos pasados. O sea, les encanta multiplicar la pobreza. Y sin duda alguna, la pandemia llegó a poner la excusa perfecta para que, como lo decía usted muy bien, en el Museo de los Niños se empezaron a probar cosas que pueden ser catastróficas para este país. Este país va a durar más de 20 años en levantarse. Con solo 6 meses de haber pasado esta pandemia, le puso todo para que, aunado a los ya 6 años terribles que llevamos de decrecimiento en todos los índices macroeconómicos, llevemos a este país a una pobreza sin precedentes. Usted también decía que hay solo 2 formas de hacerle frente al déficit, que es correcto, o a través del ingreso o a través de la reducción de gastos. Y si hay algo que le encanta a los socialistas, en realidad son comunistas, ¿no? Es decir, vamos a meter impuestos. Y cualquier persona que sabe de economía sabe que los impuestos lo que llegan a hacer es una contracción económica. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este país? ¿Y cómo es posible? No cuestionemos el tema de que se aprobó el empréstito, porque generalmente cuando llegamos a este punto es porque ya estamos contra la espada y la pared. Y si vamos a ahorrarnos un X%, 3, 4, 5% de spread entre las tasas de un préstamo y al 1.55, pues sería bueno. Pero a mí lo que me preocupa de esto y que quiero que usted me exponga es esa falta de transparencia con un préstamo que no tiene condiciones. ¿Qué tan factible sea que se use para pagar deuda cara y sustituirla con deuda barata? ¿Qué tan probable es eso? Bueno, varias cosas. Toca usted temas muy importantes. Lo primero es que hablar de impuestos en momentos donde el Producto Interno Bruto se espera de crezca 5 puntos, cuidado si no más, pero digamos que 5%, hablar de impuestos es una locura. Yo lo he dicho. Y conste que yo no soy keynesiano, gracias a Dios, pero soy totalmente claro en decir, para ponerme un poquito técnico, si usted me lo permite, de que una política anticíclica, ¿verdad? O sea, que va contra los ciclos económicos, en estos momentos sería más bien de aumentar el gasto y reducir impuestos. Y esto fue lo que hizo Alemania. Y ya que Alemania la tildaban de fiscalista, que para qué querían superávit fiscal. Bueno, ya se dieron cuenta porque la disciplina fiscal trae grandes beneficios cuando se viene un socollón como el que estamos pasando, y esto es a nivel mundial.
¿verdad? Ese es un punto fundamental. Lo segundo es que este es un gobierno sumamente gastón. No solo es, esto no ha sido exclusividad del PAC, ha sido un gran alumno, estamos totalmente de acuerdo, pero esto no ha sido exclusividad del Partido Acción Ciudadana. Nosotros hemos padecido déficit crónicos, pero toda la vida. El niño se parece mucho a su padre, ¿verdad que sí? Así es, así es. Y más que todo cuando son chiquillos resentidos, ¿verdad? Sí. Entonces, por ahí anda la procesión. Pero a lo que uno va con todo esto es de que mientras no arreglemos el problema del gasto, esto va a ser como echarle agua a un canasto. Y lo que decía el compañero es totalmente cierto. Miren, si uno ve el préstamo como tal, el préstamo en sí no es malo. O sea, si yo le voy a decir a usted, mire, usted va a dejar de pagar un 6% y ahora va a pagar el 1.5%, pues claro que desde esa óptica todo es bueno, pero aquí es echa la ley, echa la trampa, decía alguien por ahí, o para ponerlo en otros términos, el diablo está en los pequeños detalles. El punto 2 de este acuerdo que aprobó hoy la Asamblea Legislativa dice que el dinero se utilizará para gasto público y que de ahí se va a tomar para hacer una reconversión de deuda, pero no dice que va a ser exclusivamente para deuda. O sea, lo que se aprobó hoy es decirle, se le faculta para que haga una reingeniería de deuda pública, de deuda cara y de corto plazo, por deuda barata y de largo plazo. Pero es facultativo. Si este gobierno decide no hacerlo, perdón, lo que se les aprobó hoy, el punto 2 les da la pauta para meter otra vez a gasto público. Sí, a pagar en diciembre. Eso es lo que van a hacer con esto. Exactamente, y esto es lo peligroso. Don Oscar Arias decía algo muy interesante, decía que al Fondo Monetario hay que decirle que sí y después explicarle por qué no. Si uno ve el espejo de Argentina, que tantas veces se ha bailado al Fondo Monetario Internacional, pues uno podría decir, la verdad es que sí, pero tenemos que recordar algo. Estos 504 millones no tienen condiciones. Después vamos a los famosos préstamos que uno les llamaba, ahora tienen otro nombre, pero que uno les llamaba de stand-by, ¿verdad? Que ya eso es cuando tenemos el agua hasta el cuello, ahí van a negociar 1.700 millones y ahí sí van a pedir condiciones. Y vea cómo está el país, porque quienes ya peinamos algunas canas nos acordamos de la crisis de Carazo y a nosotros nos llamaron la generación perdida. La generación perdida, ¿por qué? Porque muchos compañeros míos tuvieron que abandonar el colegio y no terminaron el colegio, y son los que ahora tienen 50 años y no consiguen trabajo o consiguen malos trabajos y mal remunerados, ¿verdad? O están desempleados, y eso, acordémonos que con Carazo el déficit fue del 8% y ahora estamos pensando en un déficit que va más allá del 10%. ¿Verdad? Ahora, con Carazo sí nos golpeó mucho la inflación y ahora por lo menos ha habido un manejo responsable de la política monetaria y en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero yo estoy seguro que el Fondo Monetario va a pedir venta de activos, que esto obviamente hay que tener agallas para decir cuáles activos se van a vender. Y yo en este gobierno, las agallas brillan por su ausencia en muchas de las personas que están ahí. Claro, y lo otro también que uno tendría que hablar, que a mí me da miedo por eso, anda el run run de los impuestos. ¿Verdad? Que eso es peligrosísimo. Y sin duda alguna, que hay que tener agallas también, es para hacer una reestructuración del Estado, que eso es lo que se ocupa, porque no podemos seguir manteniendo un Estado tan grande. Y si todavía usted le asuma las genialidades de don Welmer Ramos, que yo siempre dije que todo lo que sale de don Welmer Ramos es peligrosísimo, estar hablando en este momento de renta mundial, Dios mío, esto es una locura, es una locura. Ese es el punto que quería llegar para cerrar mi intervención en este momento, que era el tema de renta mundial. Usted en una economía en clara recesión, porque no es desaceleración ni cerca, una clara recesión, que definitivamente es una recesión que se va a extender por el próximo año y a saber el 2022 con qué sorpresa nos vamos a topar. Y salir con una genialidad de renta mundial. O sea, ¿por qué mejor no dicen, aquí cambiamos el escudo nacional, le ponemos el martillo y la hoz, lo pintamos de rojo y amarillo, y entonces mejor empobrecemos a todo el mundo? O sea, es que ya la máscara se les está cayendo. Ninguna persona con dos dedos de frente va a poner políticas monetarias y políticas públicas en general en detrimento de una ya democracia socavada, de una población diezmada, de una pobreza galopante, de un desempleo nunca antes visto en la historia, y se le ocurre una estupidez de esta. Y tengo que decir, es una estupidez porque esa es la palabra correcta. Entonces,
uno dice, manos, ¿de quién estamos? O sea, ¿de dónde salieron estos criminales? Porque eso es la palabra, están matando de hambre un país. Mire, totalmente de acuerdo, yo coincido plenamente. Yo creo que de los puntos altos de este gobierno, de personas que uno podría hablar de puntos altos, yo hablaba de 3 y ahora me quedo con 2, que eran doña Diala Jiménez, que se fue recientemente, era don Rodolfo Méndez Mata, y el otro punto alto ha sido don Rodrigo Cubero en el Banco Central de Costa Rica. Y de esos 3 ya solo me quedan 2. Y cuando uno ve las incoherencias del ministro Prieto cuando dice que las calificadoras de riesgo no le dan de comer a nadie, y bueno, yo quisiera ver, ahora que están hablando de eurobonos, si la opinión de las calificadoras de riesgo no va a valer. Cuando uno ve una ministra de Planificación decir que hay que ganarse el derecho a trabajar, y cuando uno ve un ministro de Hacienda, primero que es abogado, y yo no tengo nada contra los abogados porque yo también soy abogado, ¿verdad? Pero yo ahí hubiera puesto un economista de primerísima línea que entendiera cuál es la dinámica de todo esto. Y ojo, un ministro de Hacienda que le atravesó palos a la reforma de ley de seguros de depósito bancario, que quería sacar la banca pública de ahí, y prácticamente por eso casi nos quedamos fuera de OCDE, y ese es el ministro de Hacienda. Y cuando eso era presidente del INS, yo le dije a doña Diana aquel entonces, denle un estate quieto a don Elian Villegas, porque nos vamos a quedar afuera de OCDE. Absolutamente. Pero una pregunta, don Eric, ahora que lo dice usted, entonces yo me pregunto, ¿será coincidencia que doña Diala terminó renunciando a su puesto porque ya politizaron asquerosamente, tengo que decirle, el tema de la incorporación a la OCDE? Entonces, ¿qué vamos a convertir la OCDE? ¿En un club social? Para ir a tomar café e ir a hablar paja, porque no vamos a hacer nada de lo que nos están pidiendo. Nos cuesta 3 millones de dólares al año, más todos los juguetes y todos los viajes y todos los viáticos que van a estar. A mí eso es lo que me exaspera de ver. No es la incompetencia, es que es la perversidad y la maldad. O sea, sacamos a doña Diala con todas las capacidades que tiene para traer a una persona que la verdad, o sea, con todo el respeto, no tiene las competencias necesarias, voy a ponerlo bonito, por lo menos no las demuestra, para politizar la incorporación de nosotros, para compararnos con las mejores prácticas internacionales. ¿En qué país vivimos? Este país no se reconoce. No se reconoce a la gente, no se reconocen los líderes. ¿Dónde estamos? ¿En manos de quién estamos? Y tenemos que acordarnos de algo. Recuerde que la dimisión de doña Diala se da porque la Cancillería quiere meter sus narices en OCDE. Y vea qué curioso. ¿Quién nos representa a nosotros en la Organización Mundial de Comercio? De COMEX. Eso es lo lógico. ¿Quién nos debe representar en la OCDE? Algún funcionario de COMEX. ¿Cómo es posible que sean tan angurrientos? Claro, y tan angurrientos y tan tagarotes de querer poner un diplomático que no sabe ni a qué va, lo que usted dice, nos cuesta 3 millones de dólares, y con OCDE no es jugando. OCDE no es llegar y decir, mire, vamos a seguir con el déficit y la deuda pública, y que le digan, pero van a tomar medidas, no, porque ligerito nos vamos para afuera. Entonces, ¿de qué ha valido todo este esfuerzo? Y entonces ahí lo que usted dice es totalmente cierto. ¿En manos de quién estamos? O en manos de cuáles incapaces estamos, porque esa es la palabra correcta. Son incapaces, son perversos, son malos, y tras de eso son prepotentes, porque ellos, aunque no sepan, siempre imponen sus políticas trasnochadas y añejas y estatistas. Y aquí pero, señor diputado, ahí la idea encaja perfecto, acopla perfecto con este tema. En México hay un dicho que se dice que la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre. Aquí la crisis institucional que tenemos, ya pasamos, sobrevolamos la Asamblea Legislativa, pero tenemos que ir a aterrizar al Poder Judicial. Y yo le hago una pregunta a usted, porque usted, además de economista, es abogado. Entonces estamos hablando de una materia, digamos, que no es para nada desconocida para usted. Cada día vemos, a través de las denuncias de los medios de comunicación, cómo se presentan uno y otro caso de corrupción, y se van apilando y se van acumulando, y entra la fiscalía y hacen un show mediático y se ven las cámaras y secuestran documentos, y no vemos producto alguno, simplemente vemos los casos de corrupción como se van ahí almacenando, haciéndose cada vez más y más y más. Yo le haría 2 preguntas. La primera, ¿será que el Poder Judicial está infiltrado también por el PAC y por el PLN? ¿Verdad?
porque vimos aquellos casos con la unidad hace algunos años, ¿verdad? Que fueron, bueno, terribles, porque además de todo lo que sufrieron las dos personas que fueron indiciadas, creo que no hubo condena para ninguno, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que ahora tenemos una serie de casos de corrupción que se vienen acumulando, tanto de Liberación como del PAC, y no se ve acción. Entonces, ¿está infiltrado el Poder Judicial? ¿Está totalmente politizado por estos dos partidos? Y la segunda pregunta, ¿tenemos también a la Fiscalía secuestrada? Bueno, vamos a ver. La justicia que no es pronta y cumplida no es justicia. Es injusta. Exactamente. Y aquí tenemos que ser claros. Nosotros tenemos una justicia que no es pronta ni cumplida de ninguna manera. Y aquí tenemos que acordarnos de algo, porque el Poder Judicial se ha salido muy hábilmente de todo esto. Cuando a usted le dicen, mire, es que nosotros no somos políticos, nosotros somos hacedores de justicia, nosotros somos operadores jurídicos, pero nosotros no somos políticos. Pero ¿cómo no van a ser políticos si quién elige a los magistrados? No somos los diputados los que elegimos a los magistrados. Y cuando los magistrados andan por los sinuosos pasillos de las curules de Cuestamoras, no están siendo políticos. O no es la función de cualquier político pedir votos. ¿Y con qué votos elige? Con los votos de los diputados. A no me cabe la menor duda que son políticos y los políticos mejor pagados de este país y más estables. Y le voy a decir por qué. Porque para sacar un magistrado, para echar un magistrado, que eso no ha pasado nunca en este país, se ocupan 38 votos en contra. Y se pueden reelegir indefinidamente, pero claro que son políticos. Y claro que ahí está metido los tentáculos de Liberación, la Unidad, y yo no sé qué tanto del PAC, pero ¿quiénes han puesto a los magistrados? Si no es Liberación y la Unidad. Aquí hay una comisión de nombramientos. Bueno, en la Asamblea Legislativa hay una comisión de nombramientos que para mí eso es un saludo a la bandera y eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque la comisión de nombramientos, que es curioso también, cuántos, o sea, son diputados los que están ahí, pero en esa comisión yo no sé cuántos abogados hay, pero yo creo que son muy pocos. Y esos son los que recomiendan a quién elegir de magistrado y a quién no elegir de magistrado. Pero vayamos más allá. Suponga que la terna me la recomienda la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa. Si yo soy un partido grande o hago alianzas con 2 o 3 partidos grandes, yo puedo elegir a cualquier magistrado sin que haya participado en esa terna, porque no es obligación elegir a los recomendados por esa Comisión de Nombramientos. Pero yo soy clarísimo en esto. Los tentáculos del tripartidismo están infiltrados en todo y el Poder Judicial es parte de la política de este país. Son políticos, por más que quieran decir que son operadores y hacedores de justicia, son políticos más bien pagados y que prácticamente son vitalicios e inamovibles hasta que se pensionen. Eric, disculpe. Yo quiero retomar un poquito la idea que traía Eduardo de quién nos gobierna, para dónde vamos, ¿verdad? Ok, el panorama es negativo. Se están tomando decisiones y se están aprobando leyes que nos hacen ver ese panorama aún más negativo. Ahora, se escuchan consejos, se escuchan recomendaciones, se escuchan críticas de todos los sectores de la sociedad, de políticos, de economistas, de abogados, y todos van hacia la misma dirección. Entonces, mi pregunta es, ¿quién está asesorando al gobierno o es que nadie lo está asesorando? ¿Por qué nos llevan hacia ese lugar? ¿Son negligentes, son incapaces o lo hacen a propósito? ¿Hay una agenda oculta o una mala intención para llevarnos a este panorama negativo? Yo siento que el gobierno tiene 2 aristas. Algunos, que son los menos, que son los que sí saben y los que sí conocen, y yo se lo dije prácticamente a doña Dialá, yo le dije a doña Dialá, bueno, los buenos se van, pero por dentro me cayó otra frase que era decir, los malos se quedan, ¿verdad? Esa no se la dije, pero sí la pensé, y la estoy diciendo ahora abiertamente. Entonces yo siento que hay un sector estatista, intervencionista y proteccionista, que esa es una de las aristas de este gobierno. Pero por otro lado, que dicen, no, aquí hay que ir las cosas. O sea, qué curioso. Doña Pilar Garrido habló de liberalizar el precio del arroz. Y doña Victoria, la ministra de Economía, y don Renato, el ministro de Agricultura y Ganadería, firman, ¿verdad?
firman un convenio con Conarroz para mantenerle todo, hasta el arancel que ahora anda como en el 80 y pico % para la importación de arroz. Entonces aquí es donde uno se queda pensando, bueno, manda, pero vamos más allá todavía. Los medios de comunicación alineados, y le doy solo 3 nombres. La Nación, que obviamente está alineada, don Ignacio Santos, que obviamente está alineado, Delfino, ¿verdad? Que le dieron el premio Pío Víquez, ¿verdad? Por muy cercano a don Luis Guillermo Solís, Semanario Universidad, que hasta ahora veo que le esté tirando, me imagino que ya no hay tanta pauta, y alguna que otra emisora que está saliendo por ahí, tienen ese lado. Pero también aquí hay flaca memoria de parte de algunos empresarios, entre ellos André Garnier. Mire, muchos empresarios apoyaron a Hugo Chávez. ¿Por qué? Y a Daniel Ortega, porque ellos hacen negocios con el gobierno y les convienen porque hacen plata con el gobierno. Los llamados enchufados. Totalmente de acuerdo. Pero vea usted, ¿cómo puede ser uno tan torpe? Y aquí eso es lo que yo veo. Porque si yo fuera empresario, ¿verdad? Si yo fuera empresario, ¿de qué me sirve vivir 6 años u 8 años a cuerpo de rey haciendo negocios con el Estado, ¿verdad? Si al fin y al cabo después, cuando esto se vuelva más recalcitrante, le van a patear el trasero a los empresarios y van a tener que salir con una mano atrás y otra adelante para Miami. Eso fue lo que le pasó a muchos empresarios venezolanos y lo que le pasó a muchísimos en Cuba y los que le pasó muchísimo en Nicaragua. Esa ha sido la realidad. Pero ahí hay un sector de empresa amiga, por decirlo de alguna manera, que está mandando en el gobierno. O sea, no era casualidad que el trencito iba a llegar a Parque Viva y al Coyol, porque ahí estaban los intereses de la Nación y de don André Garnier. Entonces aquí también está esa clase vividora de la política, esa clase empresarial vividora de la política, que es lo que le sirve ese gobierno para estar haciendo negocios y para ver cómo saquean el Estado. Entonces, cuando usted me dice, ¿quién manda o quién nos asesora? Depende. Yo creo que depende cuáles sean los intereses de estos que son los que verdaderamente mandan en el gobierno. Y a veces el gobierno no le queda de otra que hacerle caso a las personas que saben y son técnicas, pero eso es muy pocas veces. Prefieren casi que hacerse de oídos sordos y seguir con las políticas intervencionistas o con aquellas recomendaciones de los grandes empresarios y de los grandes ricos de este país. Y nada más para cerrar, recuerden que todo socialista es enemigo de la empresa. Ven al empresario como un enemigo. Yo nunca lo he visto así. Yo lo veo, como decía Sir Winston Churchill, como el caballo que tira la carreta. Ese es el empresario, el caballo que tira la carreta, y así es como nosotros tenemos que verlo. Pero vayamos allá, ellos odian la empresa privada, ellos odian la propiedad privada, y a los únicos que quieren son a los amigos empresarios que hacen negocios con el gobierno. Y esa es la realidad. O sea, que no hay una miopía política, entonces, para llevarnos a un panorama oscuro, es una política predefinida, predeterminada. Yo creo que es una política de acuerdo a los intereses de quienes realmente mandan en Costa Rica. Y cuando le digo de los que realmente mandan en Costa Rica, ni siquiera es Carlos Alvarado. Aquí los que realmente mandan son los grandes empresarios y los grandes ricos que están haciendo negocios con el gobierno y para los cuales el gobierno se ha prestado para ello. Don Eric, a mí me preocupa una cosa que es la siguiente. Cuando hablamos de estos grandes empresarios y grandes ricos, la gente piensa que el que tiene un negocito en San José y que el que tiene un comercio, 2, 3 tiendas de ropa o el que tiene, no sé, una zapatería o lo que sea, es el enemigo. Y me preocupa esto porque si ha sido muy bueno el PAC, es marketineando esta división ricos-pobres, la división de derecha y de izquierda, la división LGTB y los homofóbicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero voy a este punto. A mí me preocupa mucho que las personas con ciertas limitaciones de conocimiento piensen que el empresario como tal y que el parque empresarial de Costa Rica en su 99.5% es el enemigo, porque eso es lo que ellos están fomentando, cuando en realidad es el 0.5% de los empresarios que pueden estar metidos en esa argolla. Todos los demás de nosotros estamos hoy sin trabajo, sin negocio o pellizcando, pellejeándola. Entonces a mí me preocupa mucho y me gustaría aclarar esto, que no es el tema de ser empresario, yo empleado, usted es bueno y yo soy malo, etcétera, etcétera. Es el tema de que es igualmente malo el hecho de confabular a través de la empresa privada para también sus beneficios perversos. Igualmente que estar
en una posición pública para servirse a sí mismo, como ese montón de personas que ahorita no vamos a decir, con salarios exorbitantes en las universidades públicas, por ejemplo, y entonces no, los cortes no dan porque no hay cupo para los pobres estudiantes que entren, pero yo tengo un salario de 12 millones de pesos al mes. Entonces, es hacer esa diferenciación, ¿verdad? Lo que usted toca es un tema fundamental. El PAC, como buen alumno del neomarxismo cultural, siempre tiene que inventarse un enemigo, ¿verdad? O sea, o el hombre blanco, o el hombre contra la mujer, lo que usted dice. La familia católica tradicional, que es enemigo, el patriarcado. Totalmente, ellos siempre tienen que tener un enemigo. Y mucho de eso es ver al empresario como el enemigo. Pero es que se les olvida que el 90 y pico % de las empresas de este país son micros, pequeñas y medianas. Y que, perdón, la mayoría de empresarios es de gente, para ponerlo en términos ticos, que la está pellejeando, que la está pulseando. Sí, y entonces trabajan ellos, al día, claro. Claro, con tal de quebrar las empresas, no les importa, y perdón por lo que voy a decir, no les importa llevarse entre las patas a todo el mundo, a pequeños o grandes. Y ahora que decía el compañero esto que le preocupa a él, a mí me preocupa, ¿sabe qué? Les voy a dar solo un ejemplo. Yo discrepé muchísimo con Daniel Salas y sigo discrepando. Me parece que va a ser el responsable de quebrar la economía del país. Él es el que estaba presidiendo, y él fue el que quebró la economía de este país. Claro, él fue el que quebró la economía de este país, y con una falsa dicotomía que yo siempre la señalé, diciendo que había que escoger entre la vida y la economía. No, ahí no hay ninguna dicotomía, eso es totalmente falso. Sin salud y sin vida no hay trabajo, y sin trabajo no hay economía. Aquí no hay ninguna dicotomía de la que él se quiso sacar de la manga todo este tipo de cosas, y yo creo que ese es el gran responsable del 30% de desempleo que podemos andar hoy en día, del aumento en la pobreza que vamos a tener. Él es el principal responsable. Pero yo le digo una cosa: si hace 4 meses hubieran sido las elecciones nacionales, 4 o 3 meses hubieran sido las elecciones nacionales, y Daniel Salas hubiera aspirado a la candidatura a la presidencia de la República, Daniel Salas hubiera ganado. Y esta gente es experta en clivajes o jugando con las desgracias de la gente. Acuérdese Luis Guillermo Solís, venía con la popularidad cayendo, vino el huracán Otto y el otro huracán, y lo subió otra vez a los altares de la patria. Sí, dio un discurso, unas lágrimas de cocodrilo, y ya estaba con la popularidad volando. Por eso, es que a este país a veces yo siento que tiene memoria a corto plazo y se le olvida absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es el temor mío? Que en enero del año 2022, no sé qué pueda pasar, y que se les olvide la OPAT, que se les olvide que quebraron la economía, que se les olvide el 30% de desempleo, que se les olvide el aumento de la pobreza, que se les olvide que no los dejaban trabajar, y que vayan otra vez y voten por la calentura del momento, por alguna circunstancia o alguna coyuntura que se presente en enero del año 2020. Justamente por eso, señor diputado, estamos haciendo nosotros y otras personas también estos esfuerzos, que son esfuerzos sinceros, para poder ir saliéndose de esos engaños y teniendo por lo menos criterio para cuestionar, ¿verdad? Escuché una frase hace unos días que decía que la única forma de vencer el miedo es con la duda. Vea qué interesante. Cuando tenemos la capacidad de dudar, ya no caemos en el juego del miedo, porque empezamos a ver las estrategias para salir, pero alimentar el miedo todos los días, yo definitivamente digo, hay que irse desconectando de estos canales hegemónicos, ¿verdad? Que son los que le están haciendo la propaganda, la propaganda en el mejor sentido de la palabra al gobierno. Ahora bien, hay un tema, señor diputado, que usted maneja de forma extraordinaria, y yo creo que, no sé, si hiciéramos una encuesta, posiblemente el 90% del país debe tener una incógnita en ese tema en particular, y es el siguiente. Hemos venido viendo a través de los años cómo desde las cárceles del gobierno se generan estafas telefónicas, donde se hace una llamada a una familia, le piden las claves, le sacan todo el dinero. Bueno, el peor castigo que le pueden hacer es dejarlo más meses metido, digamos, o más años, pero lo cierto es que el gobierno retrasa y retrasa y retrasa una tecnología más que superada hace mucho tiempo, que es un simple bloqueo de señal. Resulta que el año pasado, entiendo que la Sala Constitucional, si no me equivoco, ya puso un término, digamos, para que se hiciera el bloqueo de los teléfonos celulares, que no solamente se prestan para estafas, también para extorsión, secuestro y otro tipo de crímenes. Ahora bien, el gobierno, estaba todavía la ministra Marcia González, votaron todo el proceso y pusieron un sistema que es el sistema
con mayores fallas. Entonces, por ese lado, el gobierno mantiene vivas las estafas, es decir, se da como la excusa para dar una continuidad a esto. Además, podemos ver ahora cómo, sobre pretexto de la pandemia, se liberan más de 400 delincuentes, y delincuentes de todo tipo. No creas que fueron un señor que no pagó la pensión, no, están sacando, pero les encanta liberar presos. Por el otro lado, y lo que a mí más me preocupa, el gobierno se empeñó en rechazar unos escáneres de última tecnología que nos donó, que no nos costaba mucho. Yo creo que lo único que había que pagar era el servicio por cada contenedor que pasara, pero era algo irrisorio, digamos, para efectos de poder conservar la buena imagen que hemos tenido en otros países, pero no, resulta que el PAC se opuso y dijo que no funcionaba, había que votar todo y volverlo a hacer en otro contrato con otras gentes. Estos escáneres efectivamente eran un freno a la exportación de drogas que tenemos. Entonces, ¿qué cree usted que se esconde detrás de esta estrategia del gobierno de promover la delincuencia a como dé lugar? ¿Es una forma de castigar a la ciudadanía? ¿Es una forma de justificarse ellos? ¿Ellos creen que en ese mercado encuentran votantes? ¿Cuál es su consideración? ¿Cuál es su lectura? Cuando yo era estudiante de Derecho de la Universidad de Costa Rica, yo siempre me opuse, y me acuerdo que me daba clases Henry Isa Ilcuori, que fue magistrado suplente. Y veíamos un libro que era de Zaffaroni, el que está ahora en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el mismo de los puticlubs en Argentina, ¿verdad? Y prácticamente todas las ideas que salen ahí es lo que uno llama ideas abolicionistas. ¿Qué son ideas abolicionistas? Bueno, a ellos no les gusta que les digan así, entonces ellos se dicen garantistas. Prácticamente la idea de ellos es la siguiente: quien delinque es porque la sociedad le ha negado oportunidades. Entonces, más o menos es un asunto como decirle... El ciudadano es culpable de que aquel otro sea delincuente, casi. Claro, o sea, por decirle algo, si su papá era drogadicto y su mamá era prostituta, entonces por eso es que usted delinque, porque usted ha sido más bien una víctima de la sociedad, y entonces eso le da derecho a que le maten a uno, la abuela, la hija, el perro y absolutamente todo. Y después salen con otra cosita que dice: la cárcel no regenera, degenera. Y vea usted las frases que me decía don Henry Ilcuori, que Dios, vos y mis palabras no le hagan eco. Decía que para resocializar a la gente usted no la podía tener encerrada, que eso era como enseñarle a jugar al fútbol a un chiquito en un ascensor. Entonces, que prácticamente lo que había era que soltarlos y que volvieran a la sociedad para irse reinsertando. Cuando lo lógico es que usted mete a la gente a la cárcel, digamos que la puede resocializar, lo cual eso es mentira, pero digamos. Pero el objetivo principal es que le deje de hacer daño a la sociedad. Claro, es sacarlo de circulación. Correcto. Estas ideas abolicionistas se daban en la UCR, y estas han sido las ideas de la izquierda y las ideas que ha retomado el Partido Acción Ciudadana. Entonces, el Partido Acción Ciudadana es totalmente permisivo con la delincuencia hasta que no les pase a ellos, ¿no? Pero con todo el resto es igual. Y con el asunto de los escáneres, bueno, esto es una barbaridad. Voy a suponer que es cierto lo que ellos dicen. Otra vez, empecé diciendo que pecaba de ingenuo, voy a cerrar pecando también de ingenuo. Voy a suponer que de veras que esos escáneres que le dio China no servían, porque eso fue lo que me dijo a mí el viceministro de Comercio Exterior, y que no daban claro o que no reflejaban, que eso era un control no invasivo, pero que no se veía con toda claridad. Voy a suponer. ¿Cómo es posible que esperemos tanto tiempo para comprar unos escáneres entonces? Y el desprestigio que está sufriendo el país, ¿por qué? Porque las exportaciones de piña y otros productos van cargadas de cocaína, y aquí todo pasa abiertamente, y eso llega a Europa. Yo le cuento una anécdota. Yo me fui a estudiar a España, y entonces es muy complicado. O sea, uno no se imagina lo que es difícil llegar a un país, porque, por ejemplo, para pagar el servicio de cable, tenés que tener una domiciliación de cuentas, es decir, hay que ir trámite tras trámite, y España es muy burocrático también, a pesar de que tienen un gobierno digital mejor que acá. Pero bueno, el caso es que yo llegué a abrir una cuenta en un banco y se me hizo imposible, y sin la cuenta en el banco no había nada más. O sea, no había servicios, no había internet, no podía hacer nada. Hasta el tiquete del metro tenía que estar siempre ligado a una cuenta, porque todo tiene una trazabilidad. El caso es que finalmente llegué a un banco que se llama la CaixaBank, y la CaixaBank me abrió la cuenta. A los 15 días fui con una persona que necesitaba abrir una cuenta, y resulta que la Caixa dijo: ya no se le abre más la cuenta a los costarricenses, porque justamente cayó en esos días en uno de los puertos, me parece que por Valencia, 2 contenedores que iban para Holanda, pero que hicieron escala y estaban repletos de droga.
eran 2 de piña y 1 de banano, que tenían droga. Entonces, ve cómo empieza a complicarse el asunto y cómo empieza a deteriorarse la posición tan privilegiada que tenía el costarricense gracias a estas alcahueterías que no se les logra poner fin con el tema de la droga. Totalmente de acuerdo. Pero si aquí es muy fácil. O sea, ¿cómo es posible que se querían votar, solo por dar un ejemplo, 150.000 millones de colones llevando el tren hasta Parque Viva, que era lo que iba a costar de más, y no se tenga plata para comprar escáner? ¿Y cuánto se duran instalando esos escáneres? Pero yo pienso que aquí hay compadre hablado. Yo pienso que alguna gente se está viendo beneficiada de todos estos retrasos que está haciendo el gobierno a la hora de instalar estos escáneres y que les está yendo muy bien con el negocito. Entonces, que a uno, por decir algo, que anda en esos malos pasos, le pesquen 2 contenedores, pero logra pasar 10, de ahí el negocio sigue siendo redondo. Esa es la realidad. Y mientras no haya escáner, estamos mal. A mí adicionalmente me da pánico el hecho de las restricciones nocturnas, en donde toda la fuerza policial y de vigilancia está dedicada solamente a buscar un delincuente, el que infrinja la restricción vehicular. Y de ahí en adelante, aquí pasa todo y nadie se dio cuenta, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Uno debería estar destinando estos recursos al crimen organizado, debería estar destinando estos recursos a la gente que anda violando, matando, robando carros, metiéndose a las casas. Y aquí más bien a los que estamos persiguiendo son los que tienen que andar trabajando a escondidas porque es una barbaridad. Igual pasa con Uber. Igual pasa con las plataformas tecnológicas en donde a mí una vez me pararon y me preguntaron, ¿cuál es el nombre de él? Y digo, yo no tengo la obligación de dárselo. Pero usted se montó por medio de Uber. No tengo por qué decirlo. Él es un amigo mío y punto. Yo no tengo por qué darle ese tipo de declaraciones. Pero es realmente desgarrador ver cómo se persigue a la gente honrada y que la anda pulseando, y por otro lado a los grandes criminales de este país y a los criminales en general. Se les da el visto bueno y prácticamente se dejan salir de la cárcel. Y otra cosa, si metemos a la gente que queda debiendo 15 pesos por una pensión alimentaria a la cárcel, pero a los delincuentes con este cuento de la pandemia lo sacan y en última instancia les ponen un brazalete que está demostrado por la empresa de servicios públicos de Heredia que simplemente no se les puede dar monitoreo porque lo que hacen el Ministerio de Seguridad o el Ministerio de Justicia, perdón, no sirve para nada. A mí me preocupa mucho el término que está usando la gente popularmente en redes. Y la gente ya se refiere a esto como un narcoestado, y eso es preocupante, ¿verdad? Ya cuando la gente está hablando con esos términos, ya demuestra una falta de credibilidad en el sistema. Es terrible. Pero es que la gente no deja de tener algo de razón. Yo no llevaría a tal extremo, pero en realidad aquí se blanquea muchísima plata y se exporta mucha droga. Aquí somos un puente importante, y no solo un puente, porque antes era el asunto de que éramos el puente, pero ya el veneno ese, a alguna gente le empezó a gustar mucho aquí y ya también es un negocio a menor escala, pero también se está dando. Y este tema de los escáneres particularmente despierta la malicia indígena, que es algo muy bueno. Yo no lo digo nada peyorativo, todo lo contrario, es de lo mejor que nosotros tenemos como pueblo, la malicia indígena. No, Luis, y lo que usted decía, creo que se le atribuye a Albert Einstein también la frase de decir, lo importante es que nunca dejes de cuestionarte. Y yo creo que eso es fundamental en estos momentos, cuestionarnos, recordar que no somos siervos menguados, ni tenemos que creer absolutamente todo. Cuestionémonos y sobre todo, con un gobierno tan poco transparente, tan opaco, ¿verdad? Lo mínimo, la mínima obligación que tiene el ciudadano es cuestionar este gobierno. Y yo creo que es un derecho y una obligación patria hacerlo. Muchísimas gracias. Adelante, Eduardo. Alberto, con el cierre. Sí, bueno, antes de cerrar, yo quería hacerle un comentario al señor diputado. Quiero hacer eco de las palabras de unos comentarios que hizo usted hace un ratito, hablando de la memoria, de la particularidad que tenemos los costarricenses de tener una muy mala memoria a largo plazo. Tenemos memoria a corto plazo solamente. La intención nuestra en este programa no es hacer proselitismo político, nosotros no tenemos color político, no nos interesa decirle o opinar a favor de otro político. Nuestra única intención es hacerle llegar el mensaje y hacerle llegar la información y de aportes tan importantes como el suyo, señor diputado, a la mayor cantidad de población posible para que para las próximas elecciones, ya, bueno, lo voy a mencionar con estos términos ya que está de moda, para vacunar a la gente en contra de la amnesia, para que tengan buena memoria y sepan escoger entre toda la baraja de opciones que van a haber, entre todos los colores políticos, cuál vaya a ser el más acertado
para tomar las mejores decisiones. Licenciado. Pues, no, totalmente de acuerdo. Más bien, me parece que es una labor encomiable la de ustedes. Y bueno, por lo menos de los programas que he estado, me he topado con 3 profesionales de altísimo nivel. La conversación ha sido sumamente agradable. Si se me fue el tiempo rápido es porque la he pasado muy bien. Así es que sigo quedando a las órdenes y de eso se trata. Aquí no se trata de hacerle proselitismo a nadie. Yo por lo menos, como le digo a la gente, si usted va a aspirar a algo, y le digo, no tengo partido y no tengo plata, creo que bajo esas 2 condiciones no tengo ninguna posibilidad, pero no por ello voy a dejar de ser crítico con todo lo que está pasando en este país, y me parece que así hay que ir. Y es admirable. Así es. Pues nada, por cuenta, yo creo que por parte de nosotros 3, señor diputado, encomiamos su gran labor desde la curul que representa. Sí, muy admirable. Habla por el pueblo. Agradecidísimos del tiempo que usted saca para nosotros. Sabemos que usted tiene una agenda súper ocupada. Creo que ha sido definitivamente ha sido una experiencia muy enriquecedora para nosotros poder retroalimentarnos de toda la información que usted nos da. Y pues deseamos tenerlo en algún otro programa de nosotros para tratar algún tema específico ahí más adelante, porque la hemos pasado realmente bien y sabemos que esta información va a ser de mucho provecho para la gente que le va a llegar. Muchísimas gracias, licenciado. Señor diputado, yo tengo una última petición. Son unos poquitos minutos, un par de minutitos nada más. Nosotros cerramos usualmente el programa con una sección que le llamamos Si yo fuera presidente. Pero el si yo fuera presidente también se puede transformar en el si yo fuera el asesor del presidente, o si yo tuviese la oportunidad de hablarle al presidente hoy, ¿qué cree usted que serían esos 3 o 4 consejos que definitivamente nos permitirían detener el tren hacia donde va, en el abismo, y de alguna manera poder levantar la economía, levantar la moral del ciudadano, levantar el país, levantar esa energía que poco a poco nos han venido robando a través del miedo y nos han venido entristeciendo y nos han venido decepcionando de la política, algo tan importante? Entonces, 3, 4 ejes temáticos que usted cree que harían que el presidente se despierte de ese letargo en el que está, pero no solo eso, que todo el pueblo pueda levantarse. Yo lo resumiría, bueno, son más de 3 o 4, pero las que usted guste, las que usted guste. Lo primero es decirle, deje trabajar a la gente. O sea, ninguna economía se va a reactivar si el presidente de la República, o en este caso el ministro de Salud, no deja trabajar a la gente y sigue cerrando negocios. Y no quiero que se me malinterprete. Hay que tomar medidas. Estamos claros. La pandemia o el COVID-19 es algo muy serio. No tanto como lo han querido plantear para meterle miedo a la gente, pero es algo muy serio. Tomemos medidas, hagamos una apertura responsable, pero no podemos seguir matando a la gente de hambre. Entonces, lo primero es dejar trabajar a la gente. Lo segundo es que yo creo que ya es hora de plantearnos qué tipo de Estado es el que podemos mantener. Y aquí es donde tenemos que hablar de una reestructuración del Estado y qué cosas se van a cambiar el Estado. Yo presenté un proyecto, pero bueno, a mí no me dan pelota, que es para la creación del Ministerio de Asistencia Social. Se crea ese ministerio fusionando todo lo que es la parte social en uno solo, evitando duplicidad, y esto más o menos traería un ahorro entre 70.000 y 80.000 millones de colones anuales, mucho más de los 100.000 millones en 4 años que se pretende ahorrar con ese prestado. Entonces yo diría ahí un segundo punto que es fundamental. Hay un tercer punto que tiene que ver con las tarifas eléctricas. Nosotros no podemos seguir con tarifas eléctricas tan altas, estamos siendo poco competitivos al respecto, y ahí hay que ver qué se hace con el ICE. Porque él dice, yo creo que ahí lo que hay es, y tal vez me van a decir, pero la frase es esa, hay muchos caciques y pocos indios. Totalmente. Y entonces ese es uno de los grandes problemas que tiene el ICE. Lo cuarto que hay que ver en este país es la simplificación de trámites. Nosotros necesitamos que una empresa se abra rápido. No puede ser que una empresa en este país se dure 2 o 3 meses para abrirla, cuando otros países en 2 semanas ya usted tiene la empresa funcionando. Entonces esto es fundamental para atraer inversión extranjera directa. Y por decirle algo, un quinto punto que yo tocaría y que es fundamental, es que tenemos que buscar
cómo le metemos más competencia a este país, y para eso tenemos que hablar de eliminar los mismos monopolios creados por ley, por ejemplo, Laica, por ejemplo, con arroz. Eso es nefasto para este país. Eso lo único que hace es atacar aún más al consumidor, que ya la está viendo fea, porque este es un país sumamente caro, y esa es la realidad. Entonces, meter mucho más competencia. Y lo otro que yo veo es que también es hora de que ya se cumpla la regla fiscal, le duela a quien le duela. O sea, nosotros no vamos a tener una disciplina fiscal mientras sigamos diciendo, aprobamos la regla fiscal, pero vamos a hacer esta excepción, y hacemos una excepción con lo que sigue, y hacemos una excepción con lo que viene. Entonces, aquí no hay forma de sacar este país adelante. Entonces, me parece que esos serían los ejes temáticos que uno podría, por lo menos así, a primera mano, decirle al presidente qué es lo que tiene que hacer. Pero aquí a lo que vamos es que, yo pienso que por más que uno lo asesore, cuando hay gente que no quiere oír, o cuando hay gente obcecada simplemente en presentar planes de reactivación económica que no reactivan la economía, aquí no vamos a ir para ningún lado. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Señor diputado, muchísimas gracias de verdad por su presencia, por su tiempo, por sus palabras, por sus análisis. Muy agradecido, y pues esta es su casa, invitado cuando tenga gusto de acompañarnos, porque los temas con usted, bueno, no nos los acabamos. No, muchísimas gracias a ustedes, me conmueven sus palabras, y obviamente que me llenan de una mayor responsabilidad para lo que viene. Y nada más quería cerrar, porque a mí me dicen eso. Y si vuelve a ganar el PAC, y yo les digo a la gente, cayó Roma, que era un imperio y que tenía gente inteligente, no va a caer el PAC. Entonces yo sigo con la esperanza de que en las próximas elecciones tengamos un gobierno diferente. La esperanza es lo último que se debe perder, definitivamente. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, por esta noche. Muchas gracias, diputado, una vez más, pero sobre todo, muchísimas gracias a usted que se tomó su tiempo para compartirlo en familia, compartirlo con nosotros. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier invitado que ustedes quieran tener por acá, por favor, háganoslo llegar a través de las redes sociales. Y una vez más, si este programa le gustó, por favor, compártalo con sus amigos, con sus familiares, porque justamente lo que nos interesa es construir país cada día, con cada entrega, con cada invitado. Necesitamos siempre tener ese segundo punto de vista, porque el ser humano aprende por contraste. Buenas noches y muchísimas gracias. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, señor diputado. Buenas noches, señor diputado.